Si no entendemos la profecía de la semana 70, que se ha desvirtuado tanto, que muchos han enseñado que ya pasó, que ya se cumplió, bueno, barbaridad y media, tantos disparates que escuchamos acerca de la semana 70, cuando es algo profético. Y si no lo entendemos, que Israel todavía no ha sido completamente restaurado espiritualmente, no vamos a entender nunca la Biblia. Entonces, en la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27, que es la profecía precisamente de los 490 años que Dios le entrega mediante un ángel al profeta Daniel. Daniel estaba preocupado, capítulo 9, ya se acerca el final del exilio en Babilonia, ¿qué tenemos que hacer? Y comienza a orar Daniel, volcando su corazón sobre Dios, recordándole que cómo es posible que Jerusalén, la ciudad que Dios ha escogido, y el templo puedan quedarse totalmente en ruinas. Entonces el ángel ya le contesta y le revela lo que se llama la profecía de la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27. En esta semana, rápidamente, lo explico para que podamos entender y avanzar. Dios le da 490 años, o sea, la palabra 7, Shebúa, en el hebreo, significa 7 de 7. Y cuando le dice 70 semanas, las semanas en Israel no solamente eran de días, también tenía semanas de años. Entonces, 70 semanas corresponden a 490 años, 7 por 7, 49. 400, ve apuntándolo, 490 años. Dios le dice a Israel, te voy a dar 490 años, y desde que se inicie la reconstrucción del templo, que fue en el año 445 antes de Cristo, hasta la venida, hasta que se complete todo, ¿verdad? Y se cierre todo, va a haber 490 años. O sea, Israel, tienes 490 años de historia más en el mundo y en el planeta Tierra. Sin embargo, Jesucristo llega faltando 7 años para que se cumplan los 490, o sea, en el año 483, desde la reconstrucción del templo. Y entonces Israel, ¿qué hace? Rechaza al Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahí se detiene la profecía y se hace un intermedio, se hace un paréntesis. ¿Por qué se detiene la profecía? Porque Israel rechaza al Mesías. ¿Cuántos años faltaron para que se cumplieran los 490? Faltaron una semana o 7 años, porque son semanas de años, que son los 7 años que se conocen como la tribulación o la gran tribulación o el día de la ira o el gran día de Dios, que está en todos los profetas casi del Antiguo Testamento. Entonces se intercala el período de la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, la iglesia somos un cuerpo de Cristo donde judíos, griegos, gentiles pertenecemos. Sin embargo, Dios no ha olvidado a Israel. El pacto que hizo con los profetas y con los patriarcas está vigente porque era un pacto incondicional, el pacto abrámico en Génesis 12 del 1 al 4. Entonces, la iglesia está ahorita en un periodo intercalado donde Dios tiene que sacar a la iglesia del mundo para que Él pueda cumplir las 70 semanas que le prometió a Daniel, o los últimos 7 años, o la última semana que quedó pendiente al rechazar a Jesucristo los judíos hace 2000 años. Entonces es lógico que si estos 7 años que quedan, o una semana que queda, es para Israel, esto es importantísimo, no para la iglesia, es para Israel, no para la iglesia. Es lógico que, por ejemplo, en la epístola de los Hebreos hay 102 citas del Antiguo Testamento, porque fue una carta escrita ¿a quién? A los judíos, a los hebreos, explicándoles que tuvieran cuidado de regresar otra vez a la circuncisión y a los ritos y a las ceremonias, porque entonces abandonarían completamente la salvación por gracia. Después tenemos en comparación, en el Apocalipsis, escuchemos esto, hay 285 citas, repito, solo en el libro del Apocalipsis que termina la Biblia hay
285 citas del Antiguo Testamento, lo cual le da a este libro, ¿verdad?, una relación muy cercana al Antiguo Testamento y a la nación de Israel. Es por eso que después del capítulo 4 de Apocalipsis, como lo vimos en el estudio pasado, hasta el capítulo 19, la iglesia no aparece. O sea, si la iglesia se quedara en el mundo, no sería lógico que continuara mencionándose también en todos los demás capítulos, pero no existe. Se mencionan santos y todos los que se van a convertir en la tribulación, pero esos ya no pertenecen a la iglesia. La iglesia ya salió y el arrebatamiento es únicamente, precisamente, para los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es importante de poder observar, notar, considerar, para poder trazar bien la palabra de verdad. La palabra cordero. Hay tantos detalles que parecen insignificantes, pero cuando vemos la conexión entre ellos, podemos de una forma más clara poder interpretar las Sagradas Escrituras. La palabra cordero, por ejemplo, se usa 27 veces después, después de los capítulos del 1 al 3 del Apocalipsis, pero ni una sola vez en relación a la iglesia. Esto es algo sorprendente. Tampoco es usada en las epístolas paulinas la palabra cordero, y a las iglesias fuera del Apocalipsis es usada solamente una sola vez en Juan 1:29, cuando dice Dios, he aquí Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los 144,000 son 12,000 de cada tribu de Israel. La iglesia no está dividida en tribus. Los juicios de los sellos, las trompetas, las copas, serán repeticiones parciales de las plagas que Dios envió a Egipto en el libro del Éxodo capítulo 6 o 7 en adelante. Así que ninguna de estas plagas jamás fue lanzada sobre la iglesia. Son plagas que Dios usó en el Antiguo Testamento y les va a usar otra vez en el Nuevo Testamento. La tribulación concierne completamente, únicamente y exclusivamente a Israel, del capítulo 6 al capítulo 19. La época de la iglesia se encuentra entonces entre las semanas 69 y las semanas 70, es donde nos encontramos nosotros actualmente. La gran multitud, por ejemplo, que se refiere en Apocalipsis 7, vemos nosotros, versículo 9 en adelante, que dice, después de esto, Apocalipsis 7, versículo 9, miré y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia de Dios, clamando a gran voz ya en el cielo, diciendo, pertenece la salvación a nuestro Dios y al Cordero que está sentado. Entonces Juan, cuando él estaba él escribió el Apocalipsis y él se encontraba ahorita en el cielo, estaba muy preocupado de saber quién era esta multitud de personas que estaban en el cielo, y uno de los ancianos se le acerca y le dice en el versículo 14, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos, o sea, esa gran multitud, son los que han salido de la gran tribulación, no del rapto. Salieron ya como muertos, como mártires de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vemos esta repetición continua del Cordero del capítulo 4 al capítulo 19 y el capítulo 22 de Apocalipsis, cosa que no encontramos en los primeros 3 capítulos. Así que esto es algo muy importante. Los 144,000 son judíos, la multitud son los únicos grupos redimidos vistos sobre el mundo durante toda la tribulación, y el misterio de Dios que se completa en el capítulo 10, versículo 7, no es un misterio para la iglesia. Hemos visto los estudios de cuáles son los misterios para la iglesia, como en Efesios 3, que fue la aparición de repente en el mundo de un grupo de personas que somos identificadas en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y así podemos ver en todo el Apocalipsis el altar, la adoración en el templo, la santa ciudad, los árboles de olivo, el arca del pacto. Todo esto es el idioma del Antiguo Testamento, dándonos claramente el Espíritu Santo a entender que el libro de Apocalipsis, del capítulo 4 al 19, la iglesia ya no está en el mundo.
Bueno, estamos leyendo Lucas 21, capítulo 21 de Lucas, porque Jesucristo está advirtiendo todo lo que viene en la gran tribulación. Esto es muy importante, qué bueno que haces esta cita. Dice 21, 34 al 36. Son las palabras de Jesucristo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, ¿a quién está hablando? A los que lo seguimos a Él. Que nuestros corazones no se carguen de glotonería, o sea que no le demos demasiada importancia a todos los placeres de la vida, a la embriaguez, a los afanes, o sea, el dinero, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Escuchemos el versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿De qué cosa nos previene Cristo que podemos escapar? ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de la tribulación y está diciéndonos que si nosotros nos conformamos al mundo, nos vamos a quedar aquí en la tribulación. Claro que demostraría que ni siquiera eran cristianos los que se van a quedar, pero los que somos cristianos, los que realmente estamos siguiendo a Jesucristo, su palabra, estamos identificándonos con Él en su muerte y resurrección, los que estamos dando testimonio al mundo de la luz, de la verdad, de los valores éticos y morales de la palabra de Dios, Dios nos dice que podemos ser considerados dignos de escapar. ¿De escapar de qué? Pues de escapar de la ira de Dios que menciona Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, cuando les dice a la iglesia de Tesalónica, y a ustedes nos da gusto de saber cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, al Dios único, vivo y verdadero, y de Jesucristo, que resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? De la ira que viene. En el tiempo, hace 2000 años, no hubo ninguna ira en contra de la iglesia. Esta es una ira que está realmente calificada como la gran tribulación. Entonces, todas estas pruebas son pequeños botones de muestra, pequeñas cosas que tenemos nosotros que poner atención, porque toda la Biblia son revelaciones, son secretos escondidos, encriptados, para aquellos, como dice Daniel 12, que tienen entendimiento. Mientras una persona se llame cristiana y no tenga entendimiento, va a vivir confundido, va a ser arrastrado por diversas doctrinas de un lado para el otro, precisamente porque no tiene el ancla que es la esperanza de Jesucristo como algo seguro y firme en su vida. Pablo le mandó una primera carta a los tesalonicenses hablándoles del arrebatamiento de la iglesia, de la reunión que íbamos a tener con él en el cielo cuando Jesús no iba a bajar y poner sus pies en la tierra. En la segunda venida, Cristo baja, Zacarías 14, y pone los pies en el monte de los olivos. En el arrebatamiento viene del cielo para sacarnos y reunirnos con él. Entonces, los tesalonicenses comienzan a recibir cartas, comienzan a recibir consejos de falsos maestros, diciéndoles, no, es que ustedes ya se encuentran en la tribulación, o sea, en el día del Señor o en el día de la ira. Pablo entonces agarra su pluma, ¿verdad?, o con lo que escribiera en aquel tiempo, y comienza a mandarles esta segunda carta, y en este segundo capítulo pongamos mucha atención lo que les dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del rapto que les habló en la primera carta. Con respecto a eso, les rogamos que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, pues ya les expliqué claramente el rapto, dice Pablo. Entonces ya no tienen por qué saber que están ustedes en la tribulación, porque ni se deben de conturbarse, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué cosa estaba perturbando a estos cristianos? Las cartas que les habían mandado personas, falsos profetas, rumores que estaban ya en la tribulación, que ya estaban en los sellos, las trompetas, etcétera, etcétera.
porque el día del Señor es precisamente los 7 años de la tribulación. Dice Pablo a continuación, nadie los engañe, en ninguna manera, o sea, no se encuentran en la tribulación, porque no vendrá sin que antes, o sea, antes de la tribulación, antes de la ira del Señor, antes de los 7 años de la semana 70 del Señor, de la iglesia, vendrá la apostasía. Antes vendrá un apartamiento de la verdad, vendrá un alejamiento de la fe, un ataque completo a la palabra de Dios, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Qué claro. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se encuentran ya en la tribulación cuando el anticristo no ha aparecido? Porque antes de que venga la tribulación, el anticristo se tiene que manifestar. Entonces, si el anticristo no ha aparecido, pues no hay marca de la bestia, no hay persecución todavía, no hay el tercer templo reconstruido, no hay la confirmación del pacto con Israel, profecías que se tienen que cumplir cuando el anticristo haga su presencia en el mundo. Entonces, era muy fácil que esta iglesia pudiera ya entender que no se encontraban de ninguna manera en la tribulación. Y finalmente Pablo les dice acerca del anticristo que cuando él se manifieste, se va a oponer y a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. O sea, este templo no ha sido reconstruido, por eso cuando el anticristo aparezca, el templo ya tiene que estar reconstruido, porque el anticristo se sentará ahí en el templo, haciéndose pasar por Dios. Y este anticristo, ¿verdad?, o este personaje no es el Papa, como muchos lo han querido interpretar. ¿Cómo es posible, verdad, que el Papa sea el anticristo, o sea, el que se siente en el templo de Dios? Y entonces Pablo les dice que no se acuerdan que todavía cuando estaba yo con ustedes, o sea, en la primera carta, les expliqué todo esto. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que está deteniendo que el anticristo se manifieste? Ellos ya lo sabían. Los de la iglesia de Tesalónica ya lo sabían, como lo vamos a ver. Ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, hay una fuerza ahorita en el mundo invisible, un poder que está impidiendo que el anticristo se manifieste. Cuando este poder salga del mundo, el anticristo se manifestará. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, hay una energía satánica trabajando en el mundo de una forma misteriosa que se le llama el misterio de la rebelión o de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es este que está deteniendo todavía que no se desborde la maldad como debería desbordarse? ¿Quién está deteniendo que el anticristo no se manifieste? ¿Quién más si nosotros, la iglesia? La iglesia completamente llena del Espíritu Santo, somos los que estamos mientras estemos aquí en el mundo orando, intercediendo, proclamando la verdad con valor y la esperanza que tenemos en Jesucristo. Mientras la iglesia esté haciendo su labor, el anticristo no se puede manifestar. Mientras la iglesia estemos unidos en oración, de veras en arrepentimiento y con un testimonio poderoso en nuestro corazón acerca del amor de Dios en la cruz, entonces estamos deteniendo que la maldad no se desborde como se podría desbordar. Rápidamente, para concluir, un ejemplo. En la antigua administración en Estados Unidos, ¿quién estaba al frente? El presidente Biden. Imaginémonos que Kamala Harris hubiera llegado a ser la presidenta. Fue un desbordamiento de la maldad que decíamos, ¿cómo es posible que pueda haber ya que se le cambie el género, que se autorice políticamente y legalmente el sexo a las personas? ¿Cómo es posible que haya que se manden cerrar las iglesias? ¿Cómo es posible que todo esto? Sentíamos una nube como una tarántula arriba del mundo que ya no había escapatoria. Y de repente, Dios, ¿qué es lo que hace? Levanta otra vez a los cristianos, pone en la Casa Blanca un presidente que simpatiza con los valores bíblicos, y ahorita hay un avivamiento en Estados Unidos
Y en muchas partes del mundo, como lo vimos en Arizona, en Glendale, hace poco, con el homenaje que le hicieron a este muchacho Charles Kirk, donde los cristianos están comenzando a despertar. Estamos comenzando a ser contagiados. Este muchacho nos ha influenciado de una forma tremenda para no bajar las armas de la luz hacia abajo, montarse en el caballo y seguir peleando la batalla de la fe. Así que la iglesia ahorita actualmente en el mundo es precisamente el poder, porque es la presencia del Espíritu Santo la que está deteniendo esta manifestación de tanta maldad, que el día que nos vayamos en el arrebatamiento, leamos Apocalipsis 4 en adelante, se desborda completamente, aparece el anticristo, viene la persecución, vienen tantas cosas que no nos imaginamos ni siquiera poder pensar que podamos estar en la tribulación. El rapto es inminente. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna señal para el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. La segunda venida, Mateo 24, 29 al 31, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá como de sangre, verán fenómenos cósmicos, la gente desfalleciendo con ataques del corazón, Lucas 21, por los acontecimientos que vendrán en el universo. Todas estas señales estarán mencionando que ya viene Jesucristo. Para el rapto no hay ninguna señal. Puede ser ahorita en la noche, puede ser mañana, es posible, ¿verdad? Ahorita nos encontramos 22, 23 y 24 de septiembre en el famoso Rosh Hashanah o en la fiesta de las trompetas, donde hay una grande posibilidad de que el rapto tenga lugar, porque es la única fiesta judía donde el día y la hora no se conoce. Sin embargo, Dios es soberano y puede escoger cualquier otro día. Entonces, no hay ninguna fecha para irnos con el Señor. Y esto es una prueba, porque entonces si el anticristo se manifiesta y nosotros vamos a pasar la tribulación, pues sabríamos cuándo viene el rapto o cuándo viene Jesucristo por las señales que hay. A la mitad de la tribulación el anticristo es declarado gobernante, al final de la tribulación las señales cósmicas, y entonces se perdería completamente la conciencia de que el rapto es inminente. Esta es una de las pruebas más valiosas que existen para demostrar que la iglesia es imposible que atravesemos la tribulación. Vamos a leer dos pasajes que nos hablan claramente también de la imposibilidad de que la iglesia, no hay un solo pasaje en toda la Biblia de que la iglesia vaya a atravesar la tribulación. Pero ¿cuántos pasajes hay de que la iglesia no va a pasar la tribulación? Qué curioso, ¿verdad? Que se enfoquen más en el arroz negro en lugar de todo el arroz blanco que hay alrededor. Dice Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más, Romanos 5, 9. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos tiempo futuro salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira está hablando? La ira que viene en la tribulación. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10, que también acabamos de leer. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y así tenemos Apocalipsis 3:10, bueno, cantidad de versículos donde se enfatiza la ira venidera no es para la iglesia. Vamos a escapar de todas estas cosas si mantenemos hasta el fin la esperanza en la cual nosotros estamos anclados.